El día de hoy les habla la licenciada Luisana Velázquez, residente de segundo año del posgrado de nutrición clínica. Hoy vamos a hablar un poco sobre las funciones endocrinas del páncreas. En esta presentación vamos a ver la anatomía de este órgano, vamos a hablar un poco sobre la insulina, la estructura, biosíntesis, secreción y efectos que tienen como tal las hormonas en el páncreas, el mecanismo de acción de las mismas, la regulación de la secreción y vamos a mencionar también otras hormonas de los islotes pancreáticos. También vamos a hablar de los efectos de otras hormonas sobre el metabolismo de los carbohidratos y tocaremos un tema importante y bastante común sobre lo que es la hipoglucemia y la diabetes mellitus en humanos. Para iniciar, recordemos que el páncreas, como bien podemos ver en la imagen, es una glándula alargada y aplanada que se encuentra en la porción superior del abdomen detrás del estómago. El páncreas se divide en varias partes anatómicas. Una de ellas es la cabeza, que se encuentra en el cuadrante superior derecho, por debajo del hígado y dentro de la curvatura del duodeno. La cola se estrecha e inclina hacia el hilio esplénico en su parte superior. En este dibujo podemos ver que se muestra lo que es la relación existente entre los órganos localizados en el abdomen superior. Entonces, este va a dividir los diferentes tipos de órganos en letras. Tenemos que la letra A es el hígado, la B es la vesícula biliar, la C es la abertura esofágica del estómago, la D es el estómago como tal, que es el que vemos de forma punteada, la E es el conducto biliar común, la F es el duodeno, la G es el páncreas y su conducto pancreático, la H es el vaso, la I son los riñones y debemos mencionar que pues en esta presentación nos vamos a enfocar más que todo en lo que son las células del páncreas. Estas células del páncreas son las células alfa, las células beta, las células delta y las PP. Entonces ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. En cuanto a las células beta del páncreas, estas van a ser las responsables de producir y liberar insulina. Esta es una hormona clave para regular el nivel de glucosa en sangre y se encuentra dentro de los islotes de Langerhans, que son un grupo de células localizados en el páncreas. En el caso de la diabetes tipo 1, el sistema inmunológico lo que hace es atacar y destruir las células beta, lo que impide que el cuerpo produzca insulina y lo que lleva a la necesidad de que estas personas que padecen de estas patologías utilicen inyecciones externas para controlar los niveles de glucosa. En cuanto a las células alfa, estas producen glucagón. Por lo general, esta hormona actúa de forma contraria a la insulina, ya que ella colabora a aumentar la glucosa en sangre, estimulando la liberación de la glucosa almacenada en el hígado. En cuanto a las células delta, ellas secretan somatostatina. Esta es una hormona que inhibe la liberación tanto de insulina como de glucagón y también afecta otras funciones digestivas. En cuanto a las células PP, es decir, polipéptido pancreático, pues sencillamente son las que lo producen. Y esto es una hormona que puede afectar la digestión y el apetito en un individuo. Acá podemos ver que el páncreas, de una forma más anatómica, se va a dividir en diversos conductos, como el conducto biliar común, el conducto accesorio, los conductos pancreáticos y anatómicamente él va a estar conformado por una cola de páncreas y una cabeza de páncreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del conducto de Wirsung o conducto pancreático principal, este va a ser un conducto que surge en la cola del páncreas y atraviesa su cuerpo, cuello y cabeza hasta desembocar en el duodeno a través de la ampolla de Vater, que es una ampollita que se visualiza de color verde en la imagen y por el cual es donde se va a secretar el jugo pancreático. En cuanto a las funciones del páncreas, nos vamos a enfocar en dicha presentación en las funciones endocrinas del mismo. Recordemos que él va a tener pues tanto una función endocrina y otra exocrina. En las células pancreáticas sintetizan glucagón, insulina y somatostatinas que secretan al torrente sanguíneo. Esta va a ser su función endocrina. Y van a haber otras células que secretan enzimas y otras sustancias directamente hacia la luz intestinal, donde se va a facilitar la digestión de las proteínas, grasas y carbohidratos, y esta sería su función exocrina.
Entonces, enfocándonos en la función endocrina del páncreas, podemos decir que este tiene efectos metabólicos de la insulina. Es decir, la insulina, recordemos que es una hormona anabólica principal, promueve el almacenamiento de energía y la síntesis de macromoléculas. Y sus efectos claves incluyen sobre el metabolismo de los carbohidratos. Primero, aumento de la captación de la glucosa. Es decir, en el músculo esquelético y el tejido adiposo, la insulina induce la translocación de los transportadores de glucosa, que en este caso los que actúan son los GLUT4, desde el citoplasma a la membrana celular, facilitando la entrada de glucosa a estas células. El cerebro no va a depender de la insulina para la captación de la glucosa. Segundo, está la estimulación de la glucogénesis. Esta va a promover la síntesis y el almacenamiento del glucógeno en el hígado y el músculo, convirtiendo el exceso de glucosa en su forma de almacenamiento. Tercero, está la inhibición de la producción hepática de glucosa. Esta reduce la glucogenólisis, que es la descomposición del glucógeno, y la gluconeogénesis, que es la formación de nueva glucosa a partir de precursores no glucosídicos, como es el caso de aminoácidos, glicerol, etc. En cuanto al metabolismo de las grasas, la insulina participa en la estimulación de la lipogénesis, ya que favorece a la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos en el hígado y en el tejido adiposo a partir de exceso de glucosa. También participa en la inhibición de la lipólisis, ya que ella reduce la descomposición de los triglicéridos almacenados en ácidos grasos libres, disminuyendo la liberación de estos al torrente sanguíneo. En cuanto al metabolismo de las proteínas, también tiene un papel importante la insulina, ya que ella participa en la estimulación de la síntesis de proteínas, es decir, facilita el transporte de aminoácidos al interior de las células y promueve la síntesis proteica, especialmente en el músculo. También participa en la inhibición de la degradación proteica, ya que reduce el desequilibrio de las proteínas existentes. Otros efectos es que aumenta la recaptación celular de potasio y aminoácidos, aumenta la retención de sodio en los riñones, tiene efectos sobre la expresión génica, la proliferación, la diferenciación celular y el recambio del ARN mensajero. Entonces, entrando ya un poco más en materia, la insulina, pues como bien sabemos, es una hormona polipeptídica crucial en el metabolismo de los nutrientes, especialmente de la glucosa. Se sintetiza y se secreta en las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. La insulina como tal actúa como la llave que permite a la glucosa entrar en la mayoría de las células del cuerpo para ser utilizadas como energía o almacenada, manteniendo así los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango saludable. Un desequilibrio en su producción o acción puede llevar a condiciones como la diabetes mellitus. En cuanto a su estructura, esta es una hormona polipeptídica, es decir, está compuesta por dos cadenas, la cadena A de 21 aminoácidos y la cadena B de 30 aminoácidos, unidas por dos enlaces disulfuro. Un tercer enlace disulfuro se encuentra dentro de la cadena A, en los gránulos secretores de las células beta. La insulina se almacena en forma de hexámeno coordinados con iones de zinc, pero su forma activa en la circulación es monomérica. En cuanto a su síntesis, el gen de la insulina se encuentra en el cromosoma 11. Es decir, la síntesis comienza con la preproinsulina, que está conformada por 110 aminoácidos, que ésta se va a procesar en el retículo endoplasmático para formar proinsulina al eliminar el péptido señal. La proinsulina se pliega y forma los enlaces disulfuro antes de ser transferida al aparato de Golgi, donde se escinde en insulina y péptido C. Tanto la insulina como el péptido C se secretan en cantidades equimolares. En cuanto a la secreción de insulina, esta va a estar principalmente regulada por los niveles de glucosa en sangre. Es decir, cuando la glucosa en sangre aumenta, por ejemplo, después de una comida, entran las células betas del páncreas a través de los transportadores GLUT2. En cuanto a su mecanismo de secreción dentro de la célula beta, la glucosa es fosforilada por las glucoquinasas a glucosa 6-fosfato, que luego ingresa a la vía glucolítica para producir ATP. El aumento en la relación ATP-ADP cierra los canales de potasio dependientes de ATP, lo que despolariza la membrana plasmática de la célula beta.
Esta despolarización abre los canales de calcio dependientes de voltaje, permitiendo la entrada de calcio en el citoplasma. El aumento de calcio intracelular desencadena la exocitosis de los gránulos que contienen insulina, liberando la hormona al torrente sanguíneo. Otros reguladores es que, la secreción de la insulina también puede estar modulada por aminoácidos y ácidos grasos, ya que niveles elevados pueden estimular su secreción. Hormonas gastrointestinales como las incretinas, es decir, el famoso GLP-1, que es un péptido similar al glucagón tipo 1, y la GIP, que es un polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que potencian la secreción de insulina en respuesta a la ingesta de alimentos. Y el sistema nervioso autónomo, que realiza como tal una estimulación parasimpática, lo cual la aumenta, mientras que la simpática la inhibe. En cuanto al mecanismo de acción de la insulina, esta ejerce sus efectos uniéndose a receptores de insulina, presentes en las membranas de las células blancas, que son principalmente músculo esquelético, tejido adiposo e hígado. Estos receptores son tirosina-quinasas, lo que significa que su unión a la insulina activa su actividad enzimática, fosforilando proteínas intracelulares, es decir, sustratos del receptor de insulinas. Esta fosforilación inicia una cascada de señalización que conduce a los efectos metabólicos de la insulina. La insulina activa a las subunidades alfas del receptor de insulina presente en la membrana celular. Estas, a su vez, activan a las subunidades beta que ejercen su mecanismo de acción por medio de reacciones consecutivas de autofosforilación, que es la cascada de las quinasas, liberando como resultado calcio intracelular, el cual hará que se exprese el GLUT en la membrana celular y permita el paso de la glucosa a la célula. La regulación de la secreción de la insulina es un proceso complejo y finalmente orquestado que asegura el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa en el organismo. Varios factores, tanto metabólicos como hormonales y neurales, interactúan para controlar la liberación de esta hormona vital. En cuanto a los mecanismos de regulación, tenemos primero regulación por nutrientes. Aquí entran glucosas, ácidos grasos y aminoácidos. En cuanto a la glucosa, este es el estímulo más importante, ya que presenta un mecanismo central en las células beta. Recordemos que cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan, principalmente después de una comida, la glucosa entra a las células beta pancreáticas a través de los transportadores GLUT2. Una vez dentro, las glucoquinasas, que son las consideradas como los sensores de la glucosa, fosforilan la glucosa a glucosa 6-fosfato y esta es la etapa limitante de la velocidad de la glucólisis en las células beta. La glucosa 6-fosfato entra en la glucólisis y en el ciclo de Krebs para generar ATP. Y el aumento de la relación ATP-ADP cierra los canales de potasio sensibles al ATP en la membrana de las células beta. Este cierre lo que provoca es una despolarización de la membrana y la despolarización abre los canales de calcio dependientes de voltaje, permitiendo la entrada de calcio al citoplasma. El aumento de calcio intracelular es la señal principal que desencadena la exocitosis de los gránulos de insulina preformados y almacenados. También se puede decir que ellos presentan una especie de secreción bifásica, ya que la secreción de insulina en respuesta de la glucosa se divide en dos fases. Primero, una liberación rápida y transitoria de insulina preformada de los gránulos cercanos a la membrana ocurre en los primeros minutos después del estímulo. Y la segunda fase es que una liberación más sostenida y gradual que implica la síntesis de nueva insulina y la movilización de más gránulos. En cuanto a los aminoácidos, algunos, especialmente la leucina, arginina y glutamina, pueden estimular directamente la secreción de insulina, particularmente en presencia de glucosa. Lo hacen al ser metabolizados o al interactuar con canales iónicos, alterando el potencial de membrana y la entrada de calcio. En cuanto a los ácidos grasos, específicamente los ácidos grasos libres, pueden potenciar la secreción de insulina inducida por la glucosa, especialmente en exposiciones agudas. Y las células betas poseen receptores para ácidos grasos libres, que median parte de estos efectos. Sin embargo, la exposición crónica a niveles elevados de ácidos grasos libres puede contribuir a la disfunción de las células beta y la resistencia a la insulina. En cuanto a la regulación hormonal de las incretinas,
Estas van a ser hormonas gastrointestinales liberadas en respuesta a la ingesta de nutrientes, antes incluso de que la glucosa llegue al torrente sanguíneo. Ellos actúan como potenciador de la secreción de insulina, lo que se conoce como un efecto incretina. En el caso del GLP-1, que es un péptido similar al glucagón tipo 1, es producido por las células L del intestino. Estimula la secreción de insulina de manera glucosa dependiente e inhibe la secreción de glucagón, retrasa el vaciamiento gástrico y promueve la saciedad. El GIP, que es un polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, es producido por las células K del duodeno y el yeyuno. También estimula la secreción de insulina glucosa dependiente. En el caso del glucagón, aunque tiene efectos opuestos a la insulina en el metabolismo de la glucosa, el glucagón es secretado por las células alfa del páncreas. Puede tener un efecto paracrino estimulante sobre la secreción de la insulina en las células beta adyacentes dentro de los islotes. La somatostatina es secretada por las células delta de los islotes de Langerhans y actúa de forma paracrina, inhibiendo tanto la secreción de insulina como la de glucagón, moderando la respuesta digestiva general. La adrenalina, epinefrina y noradrenalina o norepinefrina son secretadas por la médula suprarrenal y las terminaciones nerviosas simpáticas. Estas actúan principalmente a través de receptores alfa-2 adrenérgicos en las células beta, inhibiendo la secreción de insulina. Esto es importante en situaciones de estrés o ejercicio donde se necesita movilizar la glucosa rápidamente y suprimir su almacenamiento. También tienen un efecto estimulante a través de receptores beta-2 adrenérgicos, pero el efecto inhibidor alfa-2 suele predominar. En cuanto al cortisol o glucocorticoides, son hormonas esteroides que a largo plazo pueden disminuir la sensibilidad a la insulina y en algunos casos afectar la secreción de la insulina. También se encuentra lo que es la regulación neuronal. El páncreas está ricamente inervado por el sistema nervioso autónomo que modula la secreción de insulina. En cuanto al sistema nervioso parasimpático o vago, la estimulación parasimpática mediada principalmente por acetilcolina, que actúa sobre los receptores muscarínicos, estimula la secreción de la insulina. Esta vía es importante en la fase cefálica de la digestión, donde el simple acto de pensar en la comida, olerla o verla puede iniciar una pequeña liberación de insulina en anticipación a la llegada de glucosa, preparando al cuerpo para su absorción. En cuanto al sistema nervioso simpático, la estimulación simpática mediada por noradrenalina y adrenalina generalmente inhibe la secreción de insulina a través de receptores alfa-2 adrenérgicos en las células beta. Este mecanismo es crucial durante el estrés, el ayuno prolongado o el ejercicio intenso, cuando se requiere mantener o aumentar los niveles de glucosa en sangre para el suministro de energía a órganos vitales como el cerebro. En cuanto a la regulación intraisletar o paracrina, dentro de los islotes de Langerhans, las diferentes células alfa, beta, delta y PP secretan hormonas que influyen en las células vecinas. Está la insulina, que puede inhibir la secreción de glucagón de las células alfa, el glucagón, que puede estimular la secreción de insulina desde las células beta, la somatostatina, que inhibe la secreción de insulina y glucagón. Recordemos que la interacción de todos estos factores asegura que la secreción de insulina sea precisamente ajustada a las necesidades metabólicas del organismo en cada momento, manteniendo así la homeostasis de la glucosa. Además de la insulina, los islotes de Langerhans en el páncreas secretan varias hormonas esenciales para la regulación del metabolismo y otras funciones corporales. Cada una es producida por un tipo específico de célula dentro del islote. Tenemos el glucagón producido por las células alfa del islote y estas constituyen aproximadamente el 15 o el 20% de las células del islote. Su función principal es una hormona catabólica que actúa como antagonista de la insulina. Su principal función es aumentar los niveles de glucosa en sangre cuando estos son bajos, como en el caso de las hipoglucemias, y lo logra a través de la glucogenólisis, ya que esta estimula la descomposición del glucógeno almacenado en el hígado en glucosa, gluconeogénesis, que promueve la formación de nueva glucosa en el hígado a partir de precursores no glucosídicos como aminoácidos, lactato y glicerol, y también tiene efectos lipolíticos y cetogénicos.
La regulación de la secreción es estimulada por la hipoglicemia, aminoácidos, especialmente después de una comida rica en proteínas, y la estimulación del sistema nervioso simpático, y es inhibida por la hiperglicemia y la insulina. En el caso de la somatostatina, esta es producida por las células delta del islote y ocupan aproximadamente entre el 5 y el 10% de las células. Su función principal es una hormona inhibidora general, actúa de forma paracrina, afectando a las células cercanas dentro del mismo islote y endocrina en órganos distantes. Sus efectos incluyen una inhibición de la secreción de la insulina y el glucagón de las células beta y alfa, respectivamente, lo que ayuda a modular y suavizar la respuesta secretora a los nutrientes. También participa en retrasar el vaciamiento gástrico, reduce la motilidad intestinal y disminuye la absorción de nutrientes en el tracto gastrointestinal. Inhibe la secreción de varias hormonas gastrointestinales y pituitarias, como la hormona de crecimiento y la TSH. En cuanto a la regulación de la secreción, es estimulada por la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y varias hormonas gastrointestinales. En cuanto al polipéptido pancreático o PP, es producido por células PP o gamma-gamma del islote, que ocupa menos del 5% de las células más abundantes de la cabeza del páncreas. Su función principal no está completamente dilucidada, pero se cree que está involucrada en la regulación de las secreciones exocrinas del páncreas, ya que inhibe la secreción de enzimas pancreáticas y bicarbonato, modula la motilidad gastrointestinal, puede estar involucrada en la regulación del apetito y la saciedad. En cuanto a la regulación de la secreción, es estimulada por las comidas, especialmente ricas en proteínas, el ejercicio, el estrés agudo y la estimulación vagal o parasimpática. En el caso de la gastrina, esta se encuentra en pequeñas cantidades de la célula G de los islotes pancreáticos, aunque su principal sitio de producción es el estómago. Su función principal en el estómago es estimular la secreción del ácido clorhídrico y el crecimiento de la mucosa gástrica. Su papel en el páncreas aún se estudia, pero los gastrinomas o tumores de células G pancreáticas causan el síndrome de Zollinger-Ellison debido a la sobreproducción de gastrina. La grelina es producida por células de epsilon de los islotes y constituyen menos del 1% de las células. Su función principal es conocida principalmente como la hormona del hambre, ya que la grelina es secretada principalmente por el estómago, pero también en pequeñas cantidades en el páncreas. Estimula el apetito y la secreción de la hormona de crecimiento. La interacción coordinada de estas hormonas va a ser fundamental para mantener la homeostasis metabólica, especialmente en lo que respecta a los niveles de glucosa en sangre y para regular la función digestiva. El metabolismo de los carbohidratos es un proceso altamente regulado por diversas hormonas que trabajan en conjunto para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango saludable. Si bien la insulina y el glucagón son los principales reguladores, muchas otras hormonas también ejercen efectos significativos. Uno de ellos son las hormonas tiroideas T3 y T4. Actúan en el aumento del metabolismo basal, es decir, las hormonas tiroideas van a ser esenciales para un metabolismo energético adecuado. También participan en el aumento de la absorción intestinal de glucosa, ya que facilitan la entrada de la glucosa en el organismo. Igualmente participan en el aumento de la gluconeogénesis hepática, ya que estimulan la producción de glucosa a partir de sustratos no glucosídicos en el hígado. Aumento de la glucogenólisis, ya que promueven la descomposición del glucógeno, es decir, reservas de glucosa para liberar glucosa. Aumento de la utilización de glucosa, ya que incrementan la captación y el uso de glucosa por los tejidos. En cuanto a las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, ellas ofrecen un efecto hiperglucemiante. Aumentan los niveles de glucosa en sangre, especialmente en situaciones de estrés. Aumento de la glucogenólisis. Estimulan la liberación rápida de glucógeno almacenado en el hígado y de los músculos. Aumento de la gluconeogénesis. Contribuyen a la producción de nueva glucosa. También participan en la disminución de la captación de glucosa por los tejidos periféricos, ya que reducen la entrada de glucosa a células como las musculares y adiposas, priorizando el suministro al cerebro. En cuanto a las glucocorticoides, principalmente el cortisol,
Él presenta un efecto hiperglucemiante, ya que eleva los niveles de glucosa en sangre. También participa en la disminución de la captación y utilización celular de la glucosa, ya que reducen la entrada y el uso de glucosa por la mayoría de las células, excepto las del cerebro. Aumento de la gluconeogénesis hepática, ya que es un potente estimulador de la producción de glucosa en el hígado. Aumento de la glucogénesis, ya que pueden promover la síntesis de glucógeno, posiblemente debido a un aumento de la secreción de insulina como respuesta a la hiperglicemia. Promueven la resistencia a la insulina a largo plazo. El exceso de glucocorticoides puede llevar a una menor sensibilidad de los tejidos de insulina. En cuanto a la hormona de crecimiento, esta presenta un efecto antiinsulina o diabetogénico, ya que reduce la utilización de glucosa por los tejidos periféricos. Aumenta la gluconeogénesis hepática, contribuye a la producción de glucosa en el hígado, promueve la lipólisis, ya que favorece la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo, lo que puede disminuir la dependencia de glucosa como fuente de energía y en parte contribuir a la resistencia a la insulina. En general, su acción es aumentar los niveles de glucosa en sangre. En cuanto a las incretinas GLP-1 y GIP, estas son hormonas intestinales liberadas en respuesta a la ingestión de nutrientes, especialmente carbohidratos. Estimulan la secreción de insulina dependiente de glucosa, aumentan la liberación de insulina por las células beta del páncreas cuando los niveles de glucosa en sangre son altos, pero no cuando son bajos. Suprimen la liberación del glucagón, reducen la secreción del glucagón por las células alfa del páncreas, lo que disminuye la producción hepática de glucosa. Retrasan el vaciamiento gástrico, ya que contribuyen a una absorción más lenta de glucosa. Mejoran la sensibilidad a la insulina, ya que contribuyen a que los tejidos respondan mejor a la insulina. Reducen el apetito y esto ayuda a controlar la ingesta de alimentos. En la diabetes tipo 2, el efecto incretina puede estar alterado, lo que significa que la respuesta de insulina a las incretinas puede ser menor de lo normal. Esto contribuye a las hiperglicemias, que son niveles altos de azúcar en sangre, que caracteriza a esta enfermedad. En cuanto a los medicamentos basados en incretina, se han desarrollado medicamentos que imitan o potencian la acción de las incretinas, como los de la GLP-1, que son resistentes a la degradación por la enzima DPP4, y los inhibidores de DPP4, que impiden la degradación de las incretinas endógenas. Estos fármacos se utilizan para tratar la diabetes tipo 2, ya que pueden ayudar a mejorar el control glucémico, reducir el riesgo de complicaciones y en algunos casos promover la pérdida de peso. Es decir, las incretinas van a ser hormonas claves en la regulación del azúcar en sangre y su estudio y manipulación farmacológica han abierto nuevas vías para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad. Recordemos que el cuerpo humano tiene mecanismos complejos para mantener los niveles de glucosa en sangre, un proceso conocido como homeostasis de la glucosa. Cuando los niveles de glucosa bajan, el cuerpo activa una serie de respuestas para contrarrestar esta caída. Una de estas es la disminución de la secreción de la insulina. Las células beta del páncreas reducen la liberación de insulina, la hormona que baja la glucosa en sangre. Segundo, el aumento de la secreción del glucagón. Las células alfa del páncreas liberan glucagón, la principal hormona contrarreguladora, y el glucagón actúa principalmente en el hígado, estimulándolo. ¿Cómo lo va a estimular? Por medio de la glucogenólisis, que es la decomposición del glucógeno, la gluconeogénesis, que es la producción de nueva glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Tercero, la activación del sistema nervioso simpático y liberación de catecolaminas como adrenalina y noradrenalina, donde esta respuesta de lucha o huida se activa rápidamente. Las catecolaminas primero van a aumentar la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. Segundo, reduce la captación de glucosa por los tejidos periféricos, es decir, músculo y tejido adiposo, desviando la glucosa hacia el cerebro. Tercero, son responsables de muchos de los síntomas iniciales de la hipoglicemia, es decir, temblores, sudoración, nerviosismo y palpitación. Está también la liberación de cortisol y la hormona de crecimiento. Estas hormonas actúan más lentamente, pero también contribuyen a elevar los niveles de glucosa. ¿Cuáles son estas? El cortisol, que aumenta la gluconeogénesis y disminuye la utilización de glucosa por los tejidos periféricos, y la hormona del crecimiento,
movimiento que reduce la sensibilidad a la insulina de los tejidos periféricos y aumenta la producción de glucosa. Para muchas personas con diabetes, un nivel inferior de 70 miligramos por decilitro se considera bajo. Para personas sin diabetes, la hipoglicemia suele ser un nivel inferior de 54 miligramos por decilitro. Los síntomas de la hipoglucemia pueden variar entre personas y dependen de la gravedad y la rapidez de la caída de la glucosa. Y estas se dividen en síntomas adrenérgicos debido a la liberación de adrenalina, que puede causar temblores, sudoración, nerviosismo o ansiedad, irritabilidad, palpitaciones o latidos cardíacos rápidos, hambre excesiva, náuseas, hormigueo o entumecimiento en labios, lengua o mejillas. Síntomas neuroglucopénicos debido a la falta de glucosa en el cerebro, como mareos o aturdimiento, dolor de cabeza, confusión, dificultad para concentrarse, fatiga o debilidad, visión borrosa o doble, dificultad para hablar o habla arrastrada, pérdida de la coordinación, comportamiento inusual, en casos graves, convulsiones, pérdida del conocimiento, coma e incluso en raras ocasiones daño cerebral o muerte. Es importante destacar que algunas personas, especialmente aquellas con diabetes de larga evolución o episodios frecuentes de hipoglicemia, pueden experimentar hipoglicemia asintomática o inadvertencia de la hipoglicemia, donde no perciben los síntomas de advertencia hasta que la hipoglicemia es grave. Las causas de las mismas en personas con diabetes se puede originar como un uso excesivo de insulina o de medicamentos que estimulan la secreción de insulina, no comer lo suficiente o saltarse comidas, aumento de la actividad física sin ajustar la ingesta de alimentos o la medicación, consumo excesivo de alcohol, especialmente con el estómago vacío. En personas sin diabetes es menos frecuente y puede originarse por ayunos prolongados, es decir, cuando se agotan las reservas de glucógeno hepático, ejercicio intenso sin ingesta adecuada de carbohidratos, consumo excesivo de alcohol, ciertos medicamentos, por ejemplo, la quinina, enfermedades graves como la sepsis, insuficiencia renal o hepática, ciertos tumores raros y una cirugía estomacal. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, es la forma más común de diabetes y su fisiología es compleja, involucrando principalmente dos defectos interrelacionados: la resistencia a la insulina y la disfunción de las células beta del páncreas. En cuanto a la resistencia a la insulina, es el punto de partida fundamental en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Esta se refiere a la incapacidad de las células del cuerpo, principalmente las células musculares adiposas y hepáticas, para responder eficazmente a la insulina. Recordando que la insulina es la hormona producida por la célula beta del páncreas y su función principal va a ser actuar como una llave que permite que la glucosa en la sangre entre a las células para ser utilizada como energía o para almacenarse. ¿Cómo ocurre la resistencia? Bueno, esta resistencia a la insulina, las células no abren sus puertas correctamente a la glucosa, incluso cuando hay insulina presente. Esto significa que la glucosa no puede salir de la sangre y entra en las células de forma eficiente. Órganos claves afectados: el músculo esquelético, que es el principal consumidor de glucosa después de una comida. En la resistencia a la insulina, el músculo capta menos glucosa de la sangre. El tejido adiposo también se vuelve resistente a la insulina, ya que comienza a liberar más ácidos grasos libres que pueden interferir aún más con la acción de la insulina en otros tejidos. El hígado: normalmente la insulina suprime la producción de glucosa por el hígado. En la resistencia a la insulina, el hígado continúa produciendo y liberando glucosa en la sangre, incluso cuando los niveles ya son altos. En cuanto a los factores que contribuyen a la resistencia a la insulina, encontramos en primer lugar la obesidad y el sobrepeso, especialmente la grasa visceral, la que está alrededor del abdomen. El tejido adiposo obeso produce sustancias proinflamatorias que pueden contribuir a la resistencia a la insulina. También entra lo que es la inactividad física. El ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina. La genética: existe una fuerte predisposición genética de la resistencia a la insulina. La dieta, muy importante, ya que una dieta rica en azúcares refinados, grasa saturada, puede empeorar la resistencia a la insulina.
Tenemos también la disfunción de las células beta del páncreas. Inicialmente, en respuesta a la resistencia a la insulina y el aumento de los niveles de glucosa en sangre, el páncreas intenta compensar produciendo más insulina, que es lo que se conoce como hiperinsulinemia. Sin embargo, con el tiempo, las células beta del páncreas se vuelven agotadas o disfuncionales y pierden la capacidad para producir suficiente insulina para superar la resistencia. Aquí entra también lo que es el agotamiento y apoptosis, ya que la sobrecarga constante para producir insulina, combinada con la toxicidad de la glucosa y los lípidos elevados, daña progresivamente las células beta. Esto lleva a su disfunción y eventualmente a la muerte celular programada, que sería la apoptosis. La pérdida de la primera fase de secreción de insulina en una persona sana, por ejemplo, cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan después de la comida, el páncreas libera rápidamente una primera oleada de insulina. En la diabetes mellitus tipo 2, esta primera fase de secreción se pierde o se reduce significativamente, lo que contribuye a picos de glucosa postprandiales después de las comidas. La disminución de la masa de células beta. Con la progresión de la enfermedad, la cantidad total de células beta funcionales comienzan a disminuir. La elevación crónica de la glucosa en sangre en la diabetes mellitus tipo 2 es la causa de las complicaciones a largo plazo que afectan a múltiples sistemas del cuerpo. Tenemos complicaciones microvasculares que afectan los vasos sanguíneos pequeños, como la retinopatía diabética, que es un daño a los vasos sanguíneos de la retina del ojo, pudiendo llevar a la ceguera. La nefropatía diabética, que daña los riñones, que puede progresar a insuficiencia renal. La neuropatía diabética, que daña los nervios causando dolor, entumecimiento y debilidad, especialmente en las extremidades. También trae complicaciones macrovasculares donde afectan los vasos sanguíneos más grandes, como las enfermedades cardiovasculares. Estos pacientes presentan mayor riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencias cardíacas, enfermedad arterial periférica, ya que puede haber un estrechamiento de los vasos sanguíneos en las piernas y los pies, lo que puede llevar a úlceras y amputaciones. Es decir, la fisiología de la diabetes tipo 2 es un proceso progresivo que comienza con la resistencia a la insulina y se agrava con la incapacidad del páncreas para producir suficiente insulina para superar esa resistencia, llevando a niveles elevados de glucosa en sangre y eventualmente a complicaciones sistémicas. Muchas gracias.